de donde han estado surgiendo todas las ideas humanistas que han venido afectando a la iglesia, inclusive ha venido desarrollándose al punto que podemos ver cómo se encuentra la iglesia actual. Hubieron dos preguntas bien importantes al comienzo del estudio que cada uno de nosotros debe de responder. Número uno, claramente ellos decían, ¿cómo puede un pecador ser salvo del juicio de Dios? De eso se trata la importancia de estos estudios, de la respuesta a este tipo de preguntas que son tan importantes con relación a la salvación. Si hiciéramos una encuesta buscando la respuesta a esta pregunta inicial, las respuestas van a ser diferentes entre los grupos religiosos. Nosotros eso lo sabemos, de que unos van a decirles que la salvación depende de obras, ¿ok? Otros van a decirle, como escuchamos en muchos ejemplos ahí, que la salvación depende de una decisión que haga el hombre, y los vamos a ver que vamos a responder diciendo que la salvación depende de la gracia de Dios. ¿Okay? Hay diferentes maneras de responder a esta pregunta, mas no debe de ser, porque la verdad es una, ¿verdad? Las Escrituras no se contradicen en sí mismas. Ser salvo significa ser liberado del juicio de Dios, y si el juicio de Dios es la máxima y última calamidad que va a enfrentar el hombre, esta es una de las preguntas más importantes que deberíamos de responder. La segunda pregunta fue, ¿quién recibe la gloria cuando el pecador es salvo de este juicio? ¿Quién recibe la gloria? Traté de responder esta pregunta, pero es ahí donde ellos nos muestran que muchos cristianos, sin pensarlo dos veces, dicen Dios. Sin pensarlo dos veces. Pero es lo que yo dice, la teología que ellos practican o que están enseñando no va de acuerdo a la respuesta que ellos dan. Yo estoy seguro que muchos de los cristianos seríamos incapaces de tener otra respuesta a quién recibe la gloria por ser salvo del juicio de Dios. Todos responderíamos Dios. Mas, sin embargo, no es consistente con la teología que muchos profesan. Una de las cosas importantes de esta sección fue notar la importancia de la historia eclesiástica. ¿Okay? Muchos de nosotros en estos momentos nos vemos obligados a acudir a diccionarios, a comentarios, para a veces resolver muchas cosas que no entendemos de las Escrituras. Por tanto, hay que darle valor a todo esto que el Señor ha venido haciendo a través de la historia de la iglesia, los credos establecidos, todas estas controversias que han surgido. Una de las cosas que me pusieron como ejemplo fue cuando por primera vez se levantó el arrianismo y cómo enseguida las iglesias se unieron y se dispusieron a combatir esa nueva idea que estaba surgiendo en la iglesia, y a través de los concilios pudieron parar esta tendencia arriana hasta por muchos siglos, hasta en el 1874, cuando de nuevo se levanta Carlos Razo. Ya en ese tiempo ya le estaba profetizando más o menos parecida la teología que tenía el arrianismo. Pero ¿qué se hizo en el 1874? Se quedaron las iglesias cruzadas de brazos. ¿Y cuál es el resultado? Millones de seguidores. En aquel tiempo lo pararon, lo condenaron de anatema, porque noten cómo esto, como él mismo lo dice ahí, estos lobos surgen de las mismas congregaciones y se levantan, y a la vez que traen una doctrina que no sea la que está en la Biblia, ellos conocían las Escrituras, la identificaban de inmediato, se reunían para ver si esa nueva idea tenía consistencia bíblica, inmediatamente la eliminaban. Pero no así en los días de hoy. Hoy día estábamos como es el movimiento de la nueva era, cada uno una aceptación unos con otros, como si todo el mundo tuviera la verdad, cuando no es así. ¿Okay? Hermanos, muchas cosas quizás que vamos a escuchar a través de esta serie de estudios, quizás va a ser en contra de lo que nosotros
hemos aprendido o del trasfondo religioso que nosotros venimos. Pero recuerde, no podemos ser tercos al defender más nuestro orgullo por no reconocer una equivocación cuando comprobamos que son las verdades de las Escrituras. Yo soy uno de los que estoy sumamente agradecido al Señor, que Él ha venido cambiando mi mentalidad, mi doctrina y mis pensamientos. Y yo no estoy enojado que por años y años y años yo creía otra cosa, sino todo lo contrario. Estoy agradecido a Dios y feliz de encontrarme de acuerdo a las doctrinas de la Biblia. Ya vimos cómo la controversia surgió sobre el libre albedrío entre Pelagio y San Agustín. Y este es el tema que nos va a tocar a nosotros debatir, por lo cual es que yo le pido que tengan preguntas y que la próxima vez que nos reunamos a debatir este tema, vengamos preparados para sea dar nuestra opinión o para hacer preguntas al respecto. ¿Okay? Ya sabemos ya cómo surgió lo que se llama el pelagianismo. Y lo bueno del video es que vamos a ver en el pelagianismo la raíz o el trasfondo de donde surgió el arminianismo que practican muchas iglesias cristianas hoy día, de iglesias inclusive que nosotros éramos parte de ellos y habíamos adoptado todas estas creencias porque eso fue lo que nos enseñaron. ¿Okay? Pero desde el pelagianismo que surge esta tendencia. Agustín de Hipona nació en el 354 en Togaste, África, y él llegó a ser obispo de Hipona, por eso que recibe ese título. Y él decía que antes de la caída, fíjense, antes de la caída, el hombre tenía libertad de pecar y no pecar. Eso es lo que él se decía que era el libre albedrío. El hombre tenía libertad antes de la caída de pecar y de no pecar. Pero después de la caída, el hombre solo tiene libertad para pecar. Esa es la posición de Agustín. Por eso es que él hizo esa oración, que más o menos, en otra manera de traducir, a la que ustedes vieron en el video, sería: Dios, danos lo que necesitamos para poder cumplir con lo que nos mandas. En otras palabras, es ese reconocimiento de esta incapacidad que hay en nosotros, que tenemos que pedir en oración, inclusive a Dios, que nos dé el poder para poder llevar a cabo lo que Él mismo nos pide que hagamos. ¿Entienden la oración de Agustín? Bueno, esa oración fue la que provocó que Pelagio se levantara y armara toda esa revolución y todo ese movimiento que ya vimos cómo afectó a través de los años y la influencia que inclusive tuvo en la Iglesia Católica Romana y por qué ellos hoy día abrazan esas doctrinas de justificación por obras. Todo vino de aquí, de Pelagio. ¿Okay? Pelagio era un monje y no estuvo de acuerdo, un monje inglés, no estuvo de acuerdo con esta oración. Y él dijo que Dios no nos daría mandamientos que el hombre en su libre albedrío no pudiera cumplir. Justamente él creía que el hombre estaba capacitado, había sido creado con plena capacidad de cumplir con lo que Dios requería. Creía que el pecado no había afectado al hombre hasta el punto que no pudiera hacer nada que satisfaga a Dios, que nadie había sido contaminado con la caída, que nadie nacía en pecado. Él decía que un bebé era como una hoja de papel en blanco, ¿okay? Que cada cual escribía sobre la misma y era capaz de obedecer o desobedecer a Dios. Esas eran sus ideas. O sea, él claramente él no aceptaba el pecado original, ni tampoco aceptaba que el pecado nosotros hayamos heredado el pecado de Adán, sino que tal como Dios creó a Adán, con esa facultad libre de pecar y de no pecar, así nacía todo bebé. Inclusive llegó a decir que había gente que en ningún momento había pecado.
¿Entienden por qué a veces le cuesta tanto trabajo aceptar a la gente ser pecadores? Ven cómo esta influencia y este tipo de pensamiento ha llevado, y todo esto es provocado por el enemigo, hermanos. Porque lo esencial para nuestra salvación es reconocer que uno es pecador. Y les cuesta trabajo. Haga la encuesta. Te pregúntale a una persona, ¿usted es pecador? Muchos dicen que sí, pero otros no se consideran pecadores. Todo vino por esta influencia. O sea, cuando la otra pregunta era, ¿necesita el hombre gracia para poder presentarse justificado delante de Dios? Esa es otra pregunta importante. ¿Necesita el hombre gracia para poder presentarse justificado delante de Dios? La respuesta de Pelagio fue no. No. Se atrevió a decir, la ayuda de Dios se aprecia. Fíjate, la ayuda de Dios se aprecia, pero no se necesita gracia. O sea, no es absolutamente necesaria. El hombre es capaz de ejercer su libre albedrío y escoger no pecar. Y todo lo contrario, Agustín se mantuvo firme en su convicción y él dijo un total sí. El hombre depende de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque fue arruinado por el pecado y no puede hacer nada por sí mismo. Ahora, ¿cuál es nuestra posición? ¿Usted está de acuerdo con Pelagio o está de acuerdo con Agustín? ¿Okay? Se dice, inclusive dijeron que esta ha sido la controversia más grande que ha resultado en la iglesia, en la historia de la iglesia cristiana. Fue peor que el arrianismo. Que todavía está, fue peor que el arrianismo. ¿Ok? Bueno, ¿por qué provocó tanta controversia una oración tan inofensiva? Pelagio era un moralista y para él esta oración constituía una blasfemia. Por eso fue que él, cuando escuchó esta oración de Agustín, para él fue una blasfemia y por eso que él dijo, no puede ser, y comenzó a decir sus doctrinas. Pelagio, como humanista, creía que cada persona era como un nuevo Adán, perfecto, capaz de obedecer a Dios perfectamente. Y decía, ya que hay libre albedrío, ¿verdad? Si entonces el hombre decide pecar, entonces Jesús proveía un tremendo beneficio porque podía ir a Cristo y en Cristo, entonces el beneficio de su muerte en la cruz lo salvaba. Pero él afirmaba que el hombre sin ayuda de Dios, por sí mismo, él podía ir a este sacrificio de Cristo. ¿Okay? ¿Entienden la idea de Pelagio y el pelagianismo? Y ya lo van relacionando a cómo la mentalidad de la gente hoy día, hasta inclusive para reaccionar al evangelismo. ¿Okay? O sea que a pesar de que ya la iglesia católica tenía influencias bastante ya pervertidas, se añade la influencia de Pelagio. Su influencia fue que el hombre puede usar su propia inteligencia y su libre albedrío y escoger a Cristo sin ayuda externa. Él negó la conexión entre Adán y su posteridad, que cada uno nace con la misma capacidad que Adán, que el pecado original que había establecido la iglesia no era cierto. ¿Okay? Pelagio se atrevió a decir inclusive que había quienes nunca habían pecado. Y por eso es que ahí dice, bueno, pero ¿y si no pecaron? ¿Por qué murieron? Si la muerte precisamente es el castigo que Dios pronunció como condena del pecado. Entonces, si no pecaron, ¿por qué mueren? ¿Okay? Quiere decir que Pelagio hizo de la salvación por gracia y por fe algo innecesario. Ya vimos ya cómo reaccionó la iglesia. Inmediatamente un concilio, fue en Cartagena en el año 412. La iglesia estuvo de acuerdo con Agustín, y esto ya es importante lo que la iglesia acordó en aquel entonces, porque ya le dije, hermano, nosotros tenemos que ir creando nuestras convicciones y respondiendo a estas preguntas bien importantes. ¿Okay? Allí en ese concilio, estamos hablando de un concilio, es no solamente una iglesia, un pastor, es una reunión donde se está discutiendo lo que está ocurriendo, cada cual va dando su opinión y terminan decidiendo esto es así. Y esto fue lo que ellos decidieron. Ellos acordaron que el hombre no regenerado,
si Dios no interviene, siempre va a escoger el mal sobre el bien. Y ahora dime, eso no es cierto. No es cierto que es así. Que por más que uno le habla, le dice, le recalca, si no nace de nuevo y si Dios no interviene, siempre va a escoger el mal, siempre sobre el bien. Eso lo vemos inclusive hasta en los infantes. Lo rápido que aprenden las maldades. Lo rápido, lo hábil que son para aprender las cosas malas. Y cuán difícil le es verdaderamente, no vamos a dar opinión, hermanos, vamos a dejar eso para el debate. Cuán difícil les es a los niños aprender las cosas buenas. Sin embargo, las maldades las aprenden tan rápido. Vemos la inclinación del hombre siempre hacia el mal. Eso lo decidió la iglesia, que a menos que Dios intervenga y regenere una vida, el hombre, su libertad va a ser para pecar y para hacer el mal. Y condenaron a Pelagio de anatema, o sea, de un hereje, según Gálatas 1:8. O sea, a pesar de que la iglesia ya había adoptado en tiempos atrás las enseñanzas de Agustín, vimos como un obispo romano, Zósimos, se levanta y condena al concilio de Cartagena. En otras palabras, se levanta y dice, yo no estoy de acuerdo que en este concilio de Cartagena hayan declarado a Pelagio de anatema. Yo no estoy de acuerdo. Eso fue lo que hizo este obispo. Y llevó a muchos papas a adoptar tendencias pelagianistas, y es ahí donde se empieza a creer en la propia justificación. Y sabemos que eso es un pensamiento que domina al católico de hoy, que vive apartado de la gracia de Dios. Podrán mencionarla, pero ni entienden la gracia, ni entienden cómo funciona la gracia, ni te la menciona, porque lo que hay en la mente del pensamiento, la mente del católico es la justificación por obras. Y te creen en Cristo y te creen en todo eso, pero es justificación por obras. Ven ahí la influencia de Pelagio y por qué surgieron estas tendencias dentro de la iglesia católica. Para la Edad Media, de la misma manera que afecta y se propaga el cáncer, las doctrinas de Pelagio comenzaron a diseminarse. Y ya para el tiempo de la Reforma, estamos hablando de los 1500, 1600, se enseñaba que el hombre se salvaba cooperando con la gracia de Dios. Y es aquí donde yo estaba y le doy gracias a Dios que me haya sacado de este pensamiento, porque mi pensamiento era semi-pelagianista, ellos mismos lo explican ahí. Que el hombre coopera con la gracia de Dios y entonces es que puede ser salvo. ¿Entienden cómo llegan de una justificación por obra a doblegarse y más o menos hacer una mezcla entre las dos, entre Agustín y Pelagio, ya que Agustín defendía la gracia y Pelagio defendía la justificación por obra, y entonces se hace una mezcla de idea, de pensar que ahora sí era por gracia, pero el hombre tenía que cooperar. Esa es la posición semi-pelagianista. O sea, se llegó al punto medio que, ya estoy terminando ya, que Kennedy, el doctor Kennedy lo explicó muy bien, de una manera que nosotros podemos entender con claridad las tres posiciones. ¿Okay? Dice, Pelagio dice que el hombre nace bueno, que todo lo que necesita es un guía moral. ¿Okay? El semipelagianismo es que el hombre está enfermo, necesita de un médico. Pero nosotros sabemos que no importa lo que un médico recete, si usted no últimamente se toma la medicina, no hay cura. Entonces ven la idea del semipelagianismo, el hombre está enfermo, necesita el médico, pero la cooperación del hombre es, tómate la medicina. ¿Entienden? Pero Agustín decía que el hombre nace muerto en pecado, por tanto necesita ser resucitado, y hermanos, nadie puede darse vida a sí mismo. Nadie que está muerto puede venir a la vida por sí mismo, a menos que Dios le dé vida. Quiere decir, si eres pelagianista, necesitas un maestro. Si eres semipelagianista, necesitas ayuda de un doctor. Y si eres agustiniano, necesitas resurrección.
Y si necesitas resurrección y Dios tiene que intervenir primero, regenerándote y darte vida, la salvación por ende es totalmente por gracia. ¿Entendieron? Por lo menos hasta aquí, porque quiero, cuando nos vamos a reunir en el debate, ustedes hayan escrito sus preguntas o sus comentarios o cosas que quieran contribuir a este primer tema que estamos tratando, que es la controversia entre Pelagio y San Agustín. ¿Okay? Quiere decir que esta tendencia, y es la que el arminianismo la cogió, la adoptó y está pegado a ella como se pega un chicle, es que el hombre está cooperando para lograr la redención. ¿Okay? Pero vamos a seguir viendo cómo fue creciendo y afectando esta influencia, que es completamente aparte de lo que enseña el catolicismo. ¿Okay? Hermano, nosotros no estamos exentos a doctrinas extrañas, y es por eso la urgencia de definirnos en una de estas, por lo menos por ahora, en una de estas tres posiciones, con relación al libre albedrío del hombre. Que cómo usted concibe la idea del libre albedrío y cómo afectó la caída ese libre albedrío. Eso es lo que nosotros tenemos que por lo menos aclarar, salir hoy y cuando nos vamos a reunir en el debate, aclarar ese punto de vista. Se nos han presentado tres opciones delante que han traído los pensadores a través de la historia. ¿Cuál de ellas yo acojo? ¿Cuál de ellas viene a ser mi doctrina? Así que espero que por lo menos el video les haya servido en este primer capítulo. Vamos a seguir viendo en otros capítulos de dónde sale el arminianismo y todas estas influencias que han tenido a través de la historia.